Muy buenas noches. Diferentes estrategias sin resultados óptimos. Una criminalidad creciente, una violencia sin precedente, narcotráfico con ganancias extraordinarias, secuestros, extorsiones, y ahora se propone el ejercicio de una Guardia Nacional sin tener claro el mando, obligada a cumplir funciones de control migratorio y enfrentando manifestaciones de rechazo de los propios uniformados. Y ese es un tema a tratar a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Bueno, tendremos la aportación evidente de analistas de primer orden sobre este tema de la Guardia Nacional que a muchos tienen inquieto. No solamente por la falta de operación, de estrategias, de presupuesto, de funcionalidad, sino por los atropellos laborales, las estrategias que han determinado paros y rebeldía, evidentemente, que han molestado al Ejecutivo Federal. Vamos a tener en nuestro primer bloque seguridad entre ocurrencias y estrategias. ¿Hasta dónde se está permitiendo que este tipo de incisos estén dañando la seguridad nacional? Los tiempos más violentos de nuestra historia, no es secreto. Junio ya queda registrado como el mes más violento en la historia nacional. ¿Quién manda en la Guardia Nacional? ¿Los uniformados, los militares, los de las estrellas o los civiles, los impreparados, los que acaban de llegar? Y por último, la Policía Federal, evidentemente en rebelión. Son los temas que habremos de tratar en los diferentes bloques. Bien, pues vamos a iniciar con este programa que más que entretenido es obligado y es necesario. Me da mucho gusto saludar a Itzel Cisneros Soltero. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy bien, buenas noches. Gracias, bienvenida. Miroslava Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo buenas estás? Noches. Muy bien, buenas gracias. noches. José Pablo Gerald, ¿cómo estás? Muy bien. José Monroy Sorribas. Carlos, buenas noches, mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Y evidentemente no podemos iniciar este espacio, este bloque de análisis, con los tres movimientos que han sacudido al gobierno el día de hoy. Un día complejo por la renuncia de Gualberto Ramírez a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la CEIDO. Escuche bien, el área, la CEIDO. ¿Qué estamos hablando? Delincuencia organizada. La detención en un restaurante del abogado Juan Collado. Imagínese usted. Y bueno, en la mañana nos enteramos de la renuncia de Carlos Ursúa como titular de la Secretaría de Hacienda en una carta evidentemente muy dura, muy dura, quizá más que la que difundió Germán Martínez al renunciar al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde yo recuerdo palabras menos, palabras más, parafraseó y dijo que había injerencia de hombres y funcionarios de Hacienda en una política neoliberal que estaba estorbando y que cuidaban más el cargo que el encargo. Eso dijo, escribió Juan Martínez. Ahora esta carta, en 2 párrafos sustantivos, que habrá de tener respuesta inmediata por el propio Ejecutivo Federal, dice el señor Carlos Ursúa: discrepancias en materia económica hubo y muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base, en evidencias, cuidando los diversos efectos que ésta puedan tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Y estas líneas, las que siguen en esta carta de renuncia, pues hablan de una fractura evidente en la estructura de primer nivel del poder mexicano, del gobierno nacional. Dice Carlos Ursúa, escribe: aunado a ello me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de intereses. Y esto, amén de que mañana, muy temprano, el presidente pueda o quiera ofertar alguna explicación, Pepe, pues nos deja ahorita el campo abierto a la especulación. ¿Qué eventos y qué personajes? ¿Quiénes son los influyentes? ¿Cuál es el conflicto de intereses?
a quién le impusieron. Y pues para hablar de Hacienda, de conflictos, está el aeropuerto, el de Texcoco, está el Tren Maya y está la Guardia Nacional. Empezamos contigo, Pepe. Bueno, déjame, si me lo permites, primero buenas noches a todos. Me parece que en cualquier momento la renuncia de un miembro del gabinete es importante, pero en el periodo que lleva el presidente López, que renuncie el secretario de Hacienda es muy importante. Déjame decirte, Pepe, que en lo que va de la Cuarta Transformación han renunciado 14 subsecretarios, 227 directores generales y han despedido a más de 132,000 burócratas. Es correcto. A mí me parece, aunque la palabra suene fuerte, que lo que estamos viendo en este nuevo estilo de gobernar del presidente López, en donde marca líneas de política en sus conferencias mañaneras, es un gobierno a caprichazos. Esa es la palabra que yo quisiera poner en la mesa. No se puede gobernar a caprichazos. Y la prueba está en que un hombre serio, que finalmente intentó buscarle la cuadratura a medidas verdaderamente difíciles en la visión populista de López Obrador, pues llegó un momento en que se cansó. El actual secretario, a quien acaba de nombrar, no olvidemos que hubo 2 o 3 discrepancias con el propio presidente. En algún momento tuvo diferencias con él. Vamos a ver ahora cómo se maneja entre ellos. Pero me parece que la señal es muchísimo más grave, porque el encargado de la Hacienda Pública, decir los párrafos que acabas de leer, me han impuesto gentes que no conocen de la Hacienda. Cuando yo escuché a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda sus argumentos para resolver con un paliativo el problema de una remesa emergente para el sector salud de 1.800 millones de pesos, y escuché sus argumentos, lo único que me reflejó es su ignorancia total del sector salud. Entonces, lo que yo creo es que ligado a Hacienda, la CEIDO, y esto de un abogado que no es menor, el abogado Collado, que está vinculado con la clase política, que es abogado de Romero de Champs, comiendo con él, etcétera, creo que va más allá de lo que las redes pueden chismear, que fue un pleito entre el hijo de López y el secretario de Hacienda. A mí me parece, Carlos, que el tema es muchísimo más grave, que el tema es que alguien que tenía el conocimiento hacendario y un rango de prestigio razonable le llegó el agua a los aparejos y prefirió decir, señor presidente, hasta aquí, con párrafos de la contundencia que acabas de leer. Miroslava, ¿esto qué tiene que ver con la Guardia Nacional? Con la seguridad, porque los dos ejes fundamentales de un gobierno es el de los dineros, la hacienda, y el de la seguridad. Y Durazo nos ha presentado hasta este momento como resultado que junio es el mes más violento en la historia de este país. ¿Dónde está la Guardia Nacional? Claro, nosotros recientemente en el Observatorio Nacional presentamos un estudio sobre el gasto en materia de seguridad, el gasto público, y justo ahí identificamos que para este sexenio, bueno, para este año, perdón, hubo una reducción importante en materia de seguridad. Entonces, todo lo que está previsto en temas de estrategia y planes de gobierno en materia de seguridad y justicia no se ve reflejado en el presupuesto asignado. O sea, la austeridad también le pegó a la seguridad. Sí, claro. Y incluso está muy concentrado en temas de reacción, de control. Y uno de los actores fundamentales y que se vio más beneficiado en el presupuesto 2019 fueron las Fuerzas Armadas. Entonces, las políticas públicas en general, pero en este caso particularizando en seguridad, pues tienen que estar basadas en evidencia, tienen que estar planeadas, como bien se dice en la carta. Entonces, todas las acciones deben de estar contrapuestas con un respaldo para poder realizar estas acciones de gobierno. Entonces, todas estas renuncias, si bien pueden tener diferentes orígenes, realmente sí impacta porque el área de Hacienda tiene que ir de la mano, tiene que dialogar de cerca con el área de seguridad, sobre todo porque es un tema de altísima prioridad en el país. La incidencia delictiva y la violencia en el país no solamente no la hemos podido controlar, sino también está a la alza, ¿no? Ixchel, en varias ocasiones se hicieron pronunciamientos públicos de que se había recortado gravemente el presupuesto en el sector salud. El presidente lo negaba hasta que le aventaron la carta de renuncia de Germán Martínez y tuvo que recular, hablar a Hacienda y pedir presupuesto extraordinario para salud. Ahora en seguridad veremos lo mismo, por eso tendrán razón los de la Guardia Nacional en paro y rebeldía. Pues en principio no solo es la Policía Federal, ¿no? ¿Son los fifís de la Policía Federal? Pues
ahora nos hablan, ¿no?, de que sí va a haber una capacitación de policías estatales y municipales, pero a la par se le cortó presupuesto al mejoramiento y a la capacitación de la policía civil, ¿no? Y gran parte del presupuesto, como bien decían, se fue a la Secretaría de la Defensa Nacional para no solo la creación de la Guardia Nacional, sino también para robustecer toda la estructura y la estrategia militarizada. Entonces, en este caso, lo que preocupa muchísimo es que además a la Guardia Nacional nos la vendieron como una cosa y al final terminaron sacándolos a la calle. En principio, por esta supuesta emergencia con Estados Unidos, los mandaron a las fronteras. Como policía migratoria. Sin esta capacitación que habían dicho que iban a tener previamente. Y suena irrisorio que, por ejemplo, estamos diciendo que todas las policías civiles no sirven, ¿no? Y todas están corruptas. Y quienes están capacitando a la Guardia Nacional en cuestiones de derechos humanos, al final terminaron siendo policías federales, ¿no? Entonces, este doble discurso, y yo lo que he planteado en otros espacios es que hay policías buenos y policías malos, como hay militares buenos y militares malos, y lo que a mí me preocupa mucho es que de un plumazo se acabe con una institución sin realmente investigar más allá. Y el señalarlos como criminales, como corruptos, a los policías federales, pero también a los policías civiles en general, me gustaría que nos pusiéramos en los zapatos de estas personas que han luchado y que desde adentro de la institución están tratando de romper con esta gran pirámide de corrupción para defendernos a nosotros en todas las instituciones policiales, ¿no? Entonces, en lugar de hacer esto, estamos creando una nueva institución de seguridad que al final terminó siendo totalmente militarizada y el presupuesto se está yendo para algo que realmente no ha funcionado, que es la estrategia militarizada de seguridad de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por los últimos 12 años. Hace unos momentos afirmaste, a mí me vendieron una Guardia Nacional que no resultó. ¿Qué te vendieron y qué no resultó? Pues en principio hay que aclarar que desde el colectivo Seguridad Sin Guerra, donde estamos Pablo y yo, no queríamos una Guardia Nacional, pero cuando vimos inminente la respuesta de la Guardia Nacional, lo que se pujaba era una Guardia Nacional civil, ¿no? Y entonces, al final terminó supuestamente siendo una Guardia Nacional civil en el papel, que en la realidad está dirigida por militares, quienes manejan el presupuesto son militares, el 75% de los integrantes que están en la Guardia Nacional son militares, pertenecen a las Fuerzas Armadas o a la Marina, entonces es una Guardia Nacional militar, ¿no?, que al final va en contra de lo que se puso en la Constitución, a pesar de que hay por ahí 2 artículos que le permitían hacer esto. Cuando salieron con bombo y platillo a anunciarlo, era una Guardia Nacional civil, ¿no? Caray, yo creo que la falla que tenemos todos es no participar en las asambleas a mano alzada, porque dices no estamos de acuerdo, pues yo creo que no levantaste la mano. ¿Qué piensas de todo esto, José Pablo? Pues mira, de la Guardia o de la renuncia. Bueno, de la Guardia nos Va pegado, ¿no? Sí. Va pegado en parte. En parte es un poco lo mismo. Esta reacción que vimos de los policías viene de la falta de planeación, ¿no? ¿Tú crees que atrás esté Calderón? No, por como supuesto lo que no. denunció el señor Durazo. Por supuesto que no. No, Calderón es darle mucha importancia, salió hace 7 años, ¿no? ¿Es darle mucha importancia a Calderón o a Durazo? A Calderón, pues ¿cómo? Salió hace 7 años, estuvo Osorio Chong. Cualquiera que conozca a Osorio Chong sabe que no dejó que pasara nada allá adentro que tuviera Calderón que ver. Entonces, no. Aquí el problema es un problema igual que el de ahora, que es un problema de planeación. Las cosas en una organización tan grande como es el gobierno o cualquier organización, pues se tienen que hacer con cuidado, se tienen que ver todas las aristas, se tiene que planear, ¿no? Por ejemplo, en la policía, si tú querías cortar a los policías malos y ya sabías cuáles eran, pues era fácil, ¿no? Sabías que había que ver cuánto les ibas a pagar, cuánto los ibas a liquidar, hablabas con ellos, les ofrecías otro trabajo, los liquidabas, a los demás los traías por un lado y les decías que sí, que no. Evidentemente nadie hizo ese trabajo. Y la pregunta es, ¿por qué nadie hizo ese trabajo? La respuesta puede ser por incompetencia completa de los que están manejando esto, o porque, como dice Ixchel, el secretario Durazo pues ya no pensaba que era de él, ¿no? Ya pensaba que era de los militares, como ellos lo están manejando todo, pues los dejó a ellos y ellos, en su mundo, no hay estas cosas, ¿no? En el mundo militar las cosas son las que yo digo y doy una orden y todos se conforman, nadie repela. No hay democracia. No hay democracia, no hay nada, te conformas, haces lo que te digo. Pero curioso porque en este pleito
los militares llevaban las de ganar, es decir, ellos tienen más prestaciones, a ellos no les iban a hacer pruebas, ellos no los hicieron renunciar, como dice la Constitución que tienen que hacer, Exacto. no los hicieron renunciar a todo eso, y a los policías sí los hicieron renunciar y les hicieron pruebas y les hicieron les dijeron que tenían que reducir su salario y que no iban a tener las prestaciones que tienen los militares. Entonces, al final, falta de planeación, incompetencia, y la única pregunta es en realidad si es del Ejército o de la Secretaría de Seguridad. A ver, vamos a una pausa. Me espanta escuchar lo que acabas de declarar, José Pablo. Falta de planeación. Llevan 18 años planeando esto. Sí. Esto es A Fondo, volvemos. A ver, Miroslava, esta declaración sí me sacudió. No hay planeación. O sea, no hay planeación en un gobierno. Para ya no decir llevan 18 años buscando. No hay planeación en un gobierno. Y me voy a ver más drástico. Es decir, estamos hablando entre planeación, improvisación, lo mencionaste, y ocurrencias, lo dijo Pepe Monroy. Pruebas y exámenes a policías, pero a maestros no. Digo, pregunto, ¿así es la situación? Porque traes un uniforme y vas a ser autoridad en la vía pública, te hacen pruebas y exámenes, pero al que va a un aula frente a un pizarrón, ¿a ese no? Bueno, algo importante con el tema de policías es que tienen un régimen laboral excepcional. No tienen ni el régimen de los militares con todas las prestaciones que implican, ni están apegados a la ley laboral de trabajo. Entonces, están regidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? E incluso en la propia Constitución se establece que en caso de que los policías no aprueben los controles de control y confianza y en general los certificados en los certificados únicos policiales, entonces no podrían permanecer en las instituciones policiales. Es decir, ellos, e incluso con el tema de control de confianza, si se demostrara que el motivo por el cual no lo aprobaron o la razón, si fue por temas de disciplina, no se acreditó o se demostró la inocencia, ¿no?, del integrante, incluso no se les podría reinstalar en sus funciones. Pero ¿cómo ¿no? le puedes aplicar una prueba de confianza a un elemento que acaba de ingresar? Porque se le invitó en una asamblea pública, inscríbete, vente a la Guardia Nacional. Bueno, respecto a la Guardia Nacional, realmente hay muchas carencias en los procesos, mucho desconocimiento tanto por parte de los ciudadanos, que sepamos cómo se está integrando esta planeación de política pública, que ¿Tú no sepamos lo cuáles sabes? son los procesos, no, ni se hicieron públicos, ¿no? E incluso al interior está demostrado que tampoco se sabían, ¿no? No hubo esas mesas que ahora se decidieron para hacer la transición de Policía Federal a miembro de la Guardia Nacional. Eso es algo también muy reciente derivado pues de los abusos en temas laborales, un conflicto laboral, ¿no? Pero hubo una serie de pronunciamientos, encuentros, convivencias, asambleas, como quieras llamarles, previo a la creación de la Guardia Nacional, donde estaba presente el señor Durazo. Incluso fue antes de la protesta de Andrés Manuel López Obrador al cargo como presidente de la República. Y se tuvieron que suspender en algunos estados porque no había la asistencia adecuada, en otros porque la rebeldía de las víctimas, la protesta era muy fuerte, Pepe. Mira, déjame, si me permites, en abono a los comentarios de la mesa. El tema de la milicia, en este contexto, en México viene desde el siglo XIX. O sea, no es un tema nuevo que estemos buscándole la fórmula para encontrar mecanismos para combatir la inseguridad. Pero sucede que acá ha habido, me parece, y lo decían muy bien aquí en la mesa, algunos atropellos. No puedes escuchar al secretario de Seguridad denostar, subestimar, calificar de corrupta a la Policía Federal Preventiva y después decir, y con ellos vamos a formar la Guardia Nacional. O cuando Durazo dice, necesitamos 1000 mandos medios promedio. Y él dice, el promedio que se necesita para esos 1000 mandos es de un rango de teniente coronel. Para capacitar a un teniente coronel en este lado, necesitamos 28 años y yo tengo mucha prisa. Entonces yo los tengo que capacitar rápido. Y entonces entramos a la gran pregunta. Sí, la planeación, por dónde, y por el otro lado tienes el tema de la inseguridad, en donde somos en este momento el mes más crítico, más agudo en materia de delincuencia. Y encuentras los discursos dobles, ¿no? Ustedes son los malos, pero ustedes van a venir a formar parte. Pero abusados, ¿eh? Dice el presidente López, la prueba de que estos amigos no podían tener tata y que había que desaparecerla es que se tomaron el atrevimiento de levantar la mano para parar y para abogar por sus derechos. Yo entiendo como laboralista el régimen de excepción que tienen los policías, pero esto no te implica
que no haya un respeto a los derechos laborales elementales. ¿Qué está pasando? Pues hay una violación flagrante. Entonces, por un lado los criticas, los denostas, los subestimas, los rebajas, los calificas y los colocas en el cajón de los corruptos. Son los malos de la película. Y luego les dices, a ver, la Guardia va a ser civil, eso fue lo que nos vendieron, ¿no? El gran acuerdo político del Congreso mexicano, y de repente ves el acto inaugural y volteas y dices, pues el único civil que yo vi fue a Durazo. Porque ahí fuera todos son, por lo pronto, con uniforme militar. Y sentados hasta atrás. Exacto, a lo que voy es a esto. Me parece, fíjate, la definición es, la Guardia Nacional es una institución del Estado que salvaguarda la libertad, la vida, la integridad de las personas, protegiendo su seguridad y el patrimonio y los bienes de la nación. A ver, perdón, ahí yo no escuché ninguna referencia a policía migratoria, ¿eh? No, a esto quiero llegar. Permíteme, justamente a esto quiero llegar para cerrar mi intervención. En el momento en el que Estados Unidos nos aprieta, el gobierno mexicano, en otro caprichazo, dice, yo tomo tantos de acá y los coloco acá. Y entonces la pregunta es, perdón, ¿y qué saben de migración? O sea, los convirtieron en el muro humano con uniformes, con la Guardia Nacional de Policía Migratoria. Pero algo más grave, Carlos. Cuando el presidente con un desdén le hace a la Comisión de Derechos Humanos, no me interesan tus recomendaciones, ni para las estancias, ni para la policía. Dices, perdón, ahora sí estamos metidos en un problema. Oye, algo pasa cuando un funcionario público en evidencia frente a la nación se molesta por algo. Y el señor Durazo se ha molestado cuando se le pregunta si este es un mando civil o este es un mando militar. Así es. Y no tiene respuesta, pero saca el hígado. Vamos a ver. Pónganme sobre la mesa un nombre de un civil que tenga el reconocimiento, la capacidad y el liderazgo para mover con eficacia a una organización como la Guardia Nacional, integrada de base con 50,000 militares. Denme un nombre y se los arrebato. Caramba, qué pena que no estuvimos ahí, me lo hubiera arrebatado. Así, como primer balazo para hablar en términos de tema que tenemos, Manuel Mondragón y Claro. que por cierto, tú y yo y otras personas estuvimos con Manuel Mondragón, dijo, yo entregué un archivo al señor Durazo para conformar la Guardia Nacional y no me hicieron caso. Así es, ¿Cierto así es. o no es cierto? Pero por supuesto, y además Manuel Mondragón tiene todo. O sea, ha Lástima que no me lo recorrido, arrebatan, hombre. Por favor, ha recorrido, ¿no?, los tramos, tiene respetabilidad, su perfil personal, su manera en la que él tiene la visión para enfrentar la delincuencia, me parece que es genial. Pero lo que dice es fundamental. Si Durazo ya está en este punto de denme y se necesitan 28 años y necesito 1000 mandos, entonces tengo mucha prisa, vamos a hacerlo a como dé lugar. A ver, momento. Sí tenemos mucha prisa porque el delito común y corriente, el que nos afecta todos los días, no la delincuencia organizada, sino el robo de tu celular, de tu casa, de tu coche, etcétera, 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 sigue avanzando. Tenemos prisa. Pero como tú dijiste fuera del aire, Carlos, llevamos 18 años o 24 planeando figuras y le quitamos y le mochamos y le ponemos. Es el momento en que no hemos acertado a encontrar la figura correcta. Y cuando queremos copiar historias de éxito, las copiamos mal, porque no tienen el bagaje de una planeación perfectamente estructurada, de una política pública de a de veras y de un sostén que va más allá y se liga, como empezamos la charla, con el tema del presupuesto. A ver, ¿le quieres quitar a educación? ¿Le quieres quitar a salud? ¿Le quieres quitar a seguridad? Igual a tache. Gobierno fracasado. ¿Por ahí vamos, José Pablo? Pues en parte sí, porque la estrategia de seguridad no pasa por una fuerza federal, pasa por una fuerza local de policía. Tú tienes que dar seguridad, como bien dices, para los delitos locales. Y para hacer eso, tienes que tener policías que se ganen la confianza de la ciudadanía. Pero ya van a meter a la Guardia Nacional en varias alcaldías, ¿no? Correcto, Entendí. pero no logras más que tomar el territorio un momento. Pero la Guardia Nacional no da para estar desplegada en todo el país con suficientes elementos para poner orden en todo el país. Entonces la pones temporalmente en un lugar y cuando la quitas, pues regresa lo que estaba, porque nada más se movió, se escondió, se guardó un ratito. Tú lo que necesitas es tener una policía que tenga la confianza de la ciudadanía, para que la ciudadanía le informe lo que está viendo y resuelvas los conflictos en el momento, no cuando ya son muy grandes. Y eso no lo han querido hacer. Lo que tú tienes que hacer es homologar las
policías nacionales para que el municipio y los estados tengan recursos económicos y recursos de personas que sepan qué hacer en ciertas circunstancias. Eso toma tiempo, toma años, iban en camino. Nunca ha habido en México la voluntad política para deshacer la complicidad de las bandas con los gobiernos locales y federales. Eso es lo que necesitamos entrarle. Hacer o no hacer una Guardia Nacional con los elementos de Marina, del Ejército y de la Policía que ya están desplegados hoy en día y ya están, se supone, resolviendo esto hace 12 años y no lo han resuelto, pues no va a cambiar nada. Desgraciadamente, aunque la integren mañana, tengan ya resuelto el problema con los policías, en los hechos no va a cambiar nada porque es la misma estrategia y son las mismas personas. A ver, quedo todavía más confundido porque hablando de los aspectos que decía Pepe Monroy, de los aspectos que vivimos todos los días, pensemos en un asalto a casa habitación con violencia y secuestro. Lo primero que haces es llamar al 911 para que te envíen a policías. Así es. Pero en algunas alcaldías ya va a operar la Guardia Nacional. Entonces, cuando lleguen los dos cuerpos o las dos instituciones a socorrer a quien es víctima, ¿quién va a operar y con qué mística? Porque el civil piensa muy distinto en la operación de salvamento o rescate que lo hace un militar adiestrado para matar. Así es, los militares están adiestrados para ver a todos como enemigos, doblegarlos, o sea, matarlos y tomar el territorio. Y los policías están entrenados para ver un conflicto, tratar de resolverlo, tomar a las personas y llevarlas frente a otra autoridad que determinará si son culpables o no. Y mientras tú, ¿dónde quedas? Y mientras tú quedas, se supone, resuelto con los policías, porque la Guardia Nacional tiene facultad de entrar a resolver delitos federales, ¿no? Le dieron por ahí, le quieren dar capacidad de entrar a hacer cosas locales, pero eso pues es anticonstitucional. Entonces habrá problemas, ya hay... ¿El narcomenudeo no es federal? El narcomenudeo puede ser, pero nada más el narcomenudeo, el asalto en tu casa, ¿no? No El tendría. asesinato, o sea, si yo voy en la calle y me mata alguien, no es federal, es local. Aunque sean con uso de armas exclusivas para el ejército mexicano. Pues todos los gobiernos locales se lo avientan a la federación, pero No. en realidad no. No entiendo. Excel, ¿tú lo entiendes? Pues mira, yo en principio con lo que escuchamos del secretario Durazo, le preguntaría entonces si no había un civil que pudiera dirigir a la Guardia Nacional, ¿por qué creamos esta Guardia Nacional y por qué no mejor fortalecimos otro tipo de instituciones? Era muy iluso, que por cierto no coincido con Manuel Mondragón, y tampoco estoy aquí para defender a la Policía Federal, porque nos ha tocado en muchas ocasiones, sobre todo que yo soy activista, que la propia Policía Federal ha agredido sobre todo a los manifestantes y defensores de derechos humanos, pero insisto, hay buenos y malos en todos ¿Por qué no lados, en coincides todas con las Mondragón? instituciones. Por lo mismo, creo que no es un personaje, o sea, que es un personaje que podría dirigir la Guardia Nacional, sí, que es un personaje que tiene una historia que no está bueno en este momento traerlo a relucir totalmente, en mi caso, es lo que yo opino. Esto es A Fondo, regresamos, volvemos en un minuto. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda una Guardia Nacional que no sabemos si es civil o es militar frente a los narcos? ¿Quién manda una Guardia Nacional que no sabemos si es civil o militar frente a secuestradores, o frente a migrantes, o frente a asaltantes? En este momento la Guardia Nacional es mínima, la verdad, o sea, es muy pequeña y realmente es un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional, no es una institución como tal. A ver, permíteme, es que volvemos a lo mismo. A ver, ¿quién manda? La Secretaría de Defensa, estamos hablando de la Guardia Nacional. Ajá. Sí. La Secretaría de la Defensa Sí, Nacional, total. En los el hechos, sí. presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Gobernación o el señor Durazo. ¿Quién manda? ¿A quién le van a hacer caso? Me queda clarísimo que la Secretaría de la Defensa Nacional manda, porque no solo le dieron el poder y el mandato, sino que además le están dando un montón de presupuesto, como ya hablamos al principio, y era iluso pensar, como decía hace un momento en el corte, que de la noche a la mañana los militares, los marinos y los policías civiles se iban a llevar bien y los iban a meter todos a una bolsa y de ahora en adelante no se peleen ni se discriminan, porque eso sucede desde que existen. Los militares tildan de menos a los policías, los marinos tildan de menos a los militares y así es el círculo. Si Andrés Manuel López Obrador pensaba que llegando él todo iba a cambiar, toda la estructura iba a cambiar, era Eso muy es ingenuidad. iluso. Pero además, mira, si me permites, Carlos,
Escuchaba recién a la secretaria de Gobernación decir, bueno, pues sí nos han quitado facultades, Bucareli ya no es lo mismo que era antes, pero nosotros estamos dispuestos siempre a estar pendientes al llamado de los que nos necesitan. Y entonces cuando te das cuenta cómo estructuran la Secretaría de Seguridad, el comité, el secretariado técnico, ¿no?, de seguridad del Consejo, y luego le pasan la unidad de inteligencia financiera, ¿no? ¿Estoy bien? No, Esa queda en Hacienda, La perdón. todavía Le pasan todavía. Le pasan el CISEN. Todavía, le pasan al CISEN. Y entonces a lo que quiero llegar es, porque me encantó ahorita la reflexión de José Pablo, hay que distinguir los niveles de gobierno, ¿no? O sea, el municipal, el estatal, el federal, cómo nos aventamos la pelotita, pero hay que recordar, y hay que leer el libro de la Cosa Nostra, hombre, hay que recordar que de 1938 al 50 se genera en este país el primer basamento de la delincuencia organizada. Y entonces, ¡oh, sorpresa! A ver, ahí aparece por primera vez el nombre de Juan Nepomuceno Guerra. ¿Y quién era don Juan N. Guerra? Ah, pues era el de Matamoros, Tamaulipas, que era socio de Al Capone. Y entonces te empiezas a explicar una serie de cosas que tiene que ver con la migración que tiene la delincuencia organizada a la época de nosotros, en donde Calderón de plano declara una guerra que, como tú dices, a todas luces era una guerra fallida. ¿Por qué? Porque no tienes ni el armamento, ellos son capaces de comprar países enteros, cortes completas, jueces sin cara, en fin, lo que tú quieras y mandas. Hay que pegarles con inteligencia, con derecho y en la bolsa, ¿no? O sea, en la parte financiera. Pero voy a terminar esta intervención. En este orden de ideas, lo que nosotros tenemos, y es verdaderamente atroz, es que todos los días ya se volvió paisaje común. Vemos las noticias y son secuestrados, ejecutados, matados, asesinados, descabezados en todas partes de la República. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera, llámalo como quieras, para el ciudadano común y corriente, yo no sé si es del orden federal, si es del orden común. Yo veo un delincuente, me asalta, me afecta mi patrimonio, mi libertad, mi seguridad, mi ciudadanía. Y todo lo que estamos viendo todos los días es el México rojo. Y esto es verdaderamente preocupante. Y se la pasan en discursos, en debates, en mesas fallidas, en consultas con expertos, Carlos, que no le han atinado, y luego en declaraciones de guerra que son peores que mejor haberte cruzado de brazos. Por eso cité al libro, porque entre 1938 y 1950 en este país pasaban cosas, pero algo había. Se mantenían equilibrios. Yo no sé si la frase es muy fuerte, pero se mantenían equilibrios. ¿Quiénes? No lo sé, pero no era tan cruento, tan violento y tan cruel como las cosas que hoy vemos a diario. A ver, perdón, yo sigo insistiendo porque debemos de saber los mexicanos quién manda en qué y cómo. Y a ver, Miroslava, yo decía hace unos momentos, ¿quién es el responsable frente a una acción que no hemos visto todavía de gran trascendencia y impacto mediático, como un comando? Bueno, no quiero dar ideas. Hemos visto la violencia generalizada, pero atentados graves, fuertes, no hemos visto. ¿Quién manda ahí? El presidente de Gobernación, Durazo, porque, a ver, déjame abrir el archivo periodístico de la memoria. Tú escuchas un presidente todos los días que te dice el ejército y las fuerzas y la guardia nunca van a actuar contra la gente, no va a haber represión. Es más, hablo de amnistía. Oyes al señor Durazo y dice, quiero la fuerza del Estado, les arrebato nombres porque yo no los tengo. Hablas del jefe supremo de las Fuerzas Armadas con un tono de amnistía, pero oyes al secretario de Defensa Nacional que justifica la humillación de la que fueron objeto soldados cuando los agredieron civiles y los arrastraron. Y luego ves una secretaria de Gobernación que te dice, bueno, estamos aquí dispuestos a salir adelante, pero dejen que el señor Ebrard haga mi chamba negociando control migración cuando Gobernación es la responsable. Entonces, ¿quién manda? Pues justamente esos tramos de responsabilidad no están completamente claros. Coincido plenamente con Ixel que definitivamente, si bien la Constitución, la Guardia Nacional es de carácter civil, en la práctica es totalmente militar, desde el mando hasta los procesos internos, los procesos de selección, la diferencia en el trato respecto a militares ¿también con el adiestramiento? Policías. Sí, claro, y aun cuando la capacitación y la formación en temas de derechos humanos, ¿no?, esté impartida por Policía Federal, realmente hay muchas cosas de reacción que todavía están bajo el cargo de la experiencia militar, ¿no? Esto es importante porque
justo ante esta situación con la Policía Federal, quien sale a dar la cara o por lo menos a responder ha sido el secretario Durazo, pero realmente la Guardia Nacional está bajo el cargo y el mando de los militares. Entonces, esto era algo que ya se veía venir desde antes, esta confusión en cuanto a la Constitución y a la práctica de a quién correspondía. Pero aun cuando la Guardia Nacional es la apuesta más importante del gobierno federal en materia de seguridad, realmente no lo es todo. Como bien mencionó Pablo, hay diferentes órdenes de gobierno y la seguridad se construye desde abajo, o sea, desde lo municipal, desde las policías y las instituciones locales, desde las fiscalías locales. El 90% de los delitos que experimentamos en el país son del fuero común y le corresponde a las fiscalías locales. El resto, ya que son crimen organizado, no ya del fuero federal, pues ya corresponderá a la Fiscalía General de la República. Pero si no tenemos un sistema de seguridad y justicia bien articulado, una estrategia de seguridad que vaya desde la prevención, los temas de seguridad, los temas de procuración de justicia, impartición de justicia, el tema del Poder Judicial, el tema de reinserción social, pues no va a ser suficiente, aunque tengamos una Guardia Nacional muy potente, porque en sí el número de integrantes de la Guardia Nacional del Estado de Fuerzas no es suficiente para cubrir todas las necesidades del país, ni tampoco son conocedores de las lógicas locales, de cuáles son los delitos, cuáles son las preocupaciones locales. En algunos casos. Exactamente. ¿No? A ver, acudo al abogado. ¿Estará todo esto contemplado, Pepe, en la Constitución? A ver, soy más preciso, más claro. Cuando se presenta un evento de gran magnitud y que diga el civil, no fue el militar, y el militar le diga, no, fue Durazo, y Durazo diga, no, fue Gobernación, dice Gobernación, no, porque el asunto migratorio lo manejó Ebradi, ¿hay alguna responsabilidad o sanción que determine la ausencia de poder en un ejercicio de seguridad nacional? A ver, yo creo que ahí traemos, a ver, no sé si coincidan en la mesa, pero traemos grandes lagunas jurídicas. Y obviamente las reformas a la Constitución, que han sido a veces felices en el texto, en el momento de bajar a las leyes secundarias, a las leyes reglamentarias, pues se van dando unos atorones del tamaño del mundo. Y las confusiones, desde el mando o a la pregunta que sistemáticamente estás haciendo de quién manda como tal, quién en un momento dado de cierto hecho o acontecimiento es el responsable por acción o por omisión de algo. Ahí tengo mis dudas, Carlos, querido. ¿Qué pasaría si el secretario saliente, el señor Ursúa, mañana es obligado a declarar en esta ética y honestidad valiente y dice, yo no soy culpable, a mí alguien, puede dar el nombre o no, me dio la instrucción de reducir el presupuesto a la Guardia Nacional? No, bueno, pero fíjate, a esto quiero llegar porque me gustó mucho el comentario que acaba de hacer Miroslav. Es decir, cuando hablamos del tema de la seguridad y que no está ajeno a la pregunta que me está haciendo, es como un ferrocarril con varios furgones. No lo puedes desarticular. Es la prevención, la previsión, el auxilio, la procuración, la impartición, la administración de justicia, la reclusión, la reinserción. O sea, es todo un todo. Y nosotros de repente tomamos un pedazo y decimos, ahora vamos a hacer los juicios orales. Fíjate qué grave, ¿eh? Y ahora nos vamos a preparar todos para la oralidad de los juicios y luego detectamos, pues es que no estuvimos a tiempo, es que no llegamos, es que no nos dio tiempo de capacitar, es que sucede que no estaban las salas adaptadas. Bueno, entonces vamos a darle para atrás. Yo me pregunto, pero y entonces, ¿cuál de los pedazos atacamos? Creo que ahí está una de las respuestas. No hemos visto el tema de manera integral, son 360 grados. Tiene que ver con el recluso que se robó el gancito, hasta el recluso que está metido ahí por crímenes de veras de lesa humanidad. Pero tiene que ver con el Ministerio Público, y tiene que ver con el policía de la esquina, y tiene que ver, o sea, y ahí le empiezas, entonces armas este ferrocarril que es de muchos furgones, en donde creo, finalmente, que el que modifique la Constitución con una maquinaria aplanadora ahora del partido en el poder, no es ni con mucho garantía de que cuando baje al blanco y negro, a los detalles, pueda tener una respuesta a la altura de la pregunta que tú estás dando. Esa es mi apreciación. Ahora, a mí sí me gustaría contestarte la pregunta. Venga. Al final la responsabilidad es del presidente. Sí, sin lugar a duda. El presidente es el que lleva el ejecutivo. Y él debe, y con la Constitución, ¿no?, pasa parte de sus atribuciones a los secretarios. Delega. No la delega, la pasa, ¿no? Para que trabajen, porque al final sigue siendo el responsable. Entonces él no puede voltearse a decir, este secretario fue el que lo hizo mal, ¿no? La responsabilidad es de él.
porque él lo escogió y él lo tiene que estar supervisando. En este caso, la Guardia Nacional es una institución civil que depende de la Secretaría y del secretario Durazo. Y cualquier cosa que pase es su responsabilidad porque así lo dice la Constitución, aunque el mando se lo haya ordenado el presidente y lo tenga la Secretaría de la Defensa, jurídicamente él es el responsable de lo que pase. Lo mismo en la Secretaría de Gobernación con Migración, aunque Ebrard lo esté llevando, la responsable es la secretaria, porque eso es lo que dice la Constitución y no hay vuelta de yo no, bueno, porque a mí me avisaron y me dijeron. Por eso pueden renunciar si no les parece la situación. Pues me inquieta, porque la Constitución marca ciertas líneas a cumplir en códigos legales. Claro. Y ahora se resuelve todo por memorándums. Así es. Así es. A ver, para ir a una pausa, voy rápido a una anécdota. Mejor, les platico la anécdota cuando regresemos, es importante. Es a fondo, volvemos. En una reunión, esta es la anécdota, y José Monroso Rivas es testigo porque estuvo presente. En una reunión de los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, con el procurador en ejercicio en aquel entonces, Rafael Maceo de la Concha, él explicaba, los índices de violencia no estaban como ahora, pero explicaba, justificaba, sacaba gráficas, decía las estrategias. Yo no estuve conforme y al final lo único que le pregunté es, ¿y van a reaccionar a ustedes cuando a usted, señor procurador, el presidente, le secuestran un hijo? Y sigue formulándose la misma pregunta, Ixel. ¿Vamos a esperar realmente a que el crimen organizado, el secuestro, los delitos comunes, le peguen al hombre en poder ahí arriba para que entonces sí ordenen realmente que esto funcione? Yo creo que más bien la diferencia es que muchos y muchas teníamos una esperanza en esta alternativa de gobierno, porque esto mismo que estás mencionando sucedió con Peña Nieto y sucedió con Calderón. O sea, la violencia está desbordada desde el presidente Felipe Calderón. Esto no es algo, y en eso tiene razón el presidente Andrés Manuel, en decir, me dejaron un paquetote, pero tenía 18 años planeando ser presidente, yo esperaría que estuviera preparado para recibir ese paquetote. Ya nos estamos dando cuenta que no, o por lo menos esas estrategias no las tenía. En campaña nos vendió cosas como que la estrategia militarizada iba a acabarse en el día en el que él llegara a ser presidente y los militares iban a regresar a sus cuarteles. Se dio cuenta que era mucho más grave de lo que pensaba y que regresar a los cuarteles a los militares a los cuarteles era una locura. Entonces, la clase política normalmente piensa para la propia clase política y para sus propias alianzas internas. Eso las y los ciudadanos tendríamos que tenerlo bien claro en la cabeza y es por eso que tenemos que exigirle sí a Andrés Manuel, sí al secretario Durazo, también a la secretaria Sánchez Cordero, porque nosotros además, quienes votamos por Andrés Manuel, porque yo lo he dicho en muchos espacios, yo voté por Andrés Manuel, somos responsables de lo que haga el presidente porque nosotros ayudamos a que él estuviera ahí y tenemos por lo menos el valor moral de señalar lo que no creemos que esté bien. Entonces, si a él le secuestraran a un hijo, que ojalá eso no suceda, la verdad es que yo creo que aún así sería muy complicado el acabar de la noche a la mañana con la inseguridad y la violencia. Por eso estos plazos que daba el secretario Durazo de en 6 meses las cosas van a empezar a cambiar y después fue en 3 años las cosas van a empezar a cambiar, ellos mismos se han dado cuenta que no va a cambiar así. Y lo que nosotros esperábamos es que la estrategia de seguridad fuera una estrategia de seguridad integral, como bien decían, que no solo se enfocara a la parte militar, sino que fuera una estrategia de seguridad que incluyera todo y que le apostara a mejorar y a limpiar a las policías civiles, porque tenemos 12 años con una estrategia militarizada que nos ha traído 250,000 muertos y más de 40,000 desaparecidos solo en las cifras oficiales. Es lo que conocemos, pero seguramente hay más. Miroslava. Bueno, la realidad es que para nosotros es importante que la estrategia de seguridad tenga una coherencia y tenga responsables claros y tenga metas, indicadores que los ciudadanos podamos seguir, que haya claridad en esto. Hicimos un análisis de todos los documentos que han habido, que se han generado a partir de la campaña del entonces candidato ahora con el Plan Nacional de Gobierno, y definitivamente no hay coherencia en eso. Ha habido discrepancias, ¿no? Hay algunas cosas que incluso cambian de visión, por ejemplo el tema migratorio, ¿no? Que cambia de un documento que dice que es un tema de derechos humanos a otro que dice que es un tema de seguridad nacional. Hay temas específicos, como en el caso del secuestro, que definitivamente ni siquiera aparece en los documentos. Y ha sido uno de los temas que, si bien
sí venía a la baja. Una de las cosas que sí dejó el presidente Peña Nieto es incidencia de secuestros a la baja. Esto ha sido que a partir de este gobierno se está descarrilando, va totalmente al alza, porque hemos identificado que las instituciones están descabezadas, que los recursos se recortaron, que ni siquiera perfilen en estrategia. Entonces no tienen que esperar a que las cosas funcionen, a que los delitos les ocurran a ellos, ¿no? A los familiares. Hay cosas que ya se estaban haciendo bien, hay lecciones aprendidas que se tienen que retomar, tanto de lo que se hizo bien como de lo que se hizo mal. ¿Hay alguna explicación o justificación, José Pablo, para la rebelión de los policías? Yo creo que sí. Yo creo ¿Tienen que razón? Sí, tienen razón porque los trataron mal laboralmente y lo que están pidiendo, digo, hay un par de puntos por ahí que no estoy de acuerdo, pero en la mayoría es completamente acertado. Es decir, ellos están pidiendo que les digan por qué les van a bajar el salario, por qué les van a cambiar las condiciones de trabajo, por qué los van a mandar, porque antes ellos vivían en un lugar, los mandaban y los regresaban, ahora los van a mandar a vivir a otro lugar, ¿no? Todos estos son cambios importantes en la vida de alguien. Respeto a la dignidad, respeto a la antigüedad. Claro, y son todas cuestiones laborales. Y si de un día para otro te dicen, a ver, firma aquí, renuncias a todos tus derechos laborales, te va a bajar el salario y quién sabe qué va a pasar contigo, por supuesto que tienen derecho. ¿Y ni armas te doy? Y bueno, y la otra cosa es que por favor, que no sean hipócritas. Este movimiento viene de la rebelión y de la toma de la calle y de la protesta como movimiento. Y ahora resulta que los señores que están protestando sus derechos están mal, ¿no? Eso no es coherente. Pepe Monroy. Bueno, yo comentario me final. sumaría, sí me sumo a lo que dice Pablo. A mí me parece que habría que ser mucho más pulcros en esta parte en donde los derechos laborales no son un género en excepción para los policías. No. A ver, hay que acomodar las cosas en el cajón correcto. Pero de la misma manera, creyendo que se pueden acomodar y que se pueden llegar a arreglos y que puede haber un punto de negociación, puedes tener la ley como un marco referencial y puedes decir, oye, lo que no vale son las arbitrariedades. Vuelvo al tema, lo que no vale son los caprichazos, que de la noche a la mañana la Guardia Nacional es la policía migratoria para tapar el sureste. A ver, ¿de dónde? ¿Con qué? A ver, señor Durazo, le dejo al aire la pregunta. Explíqueme quiénes fueron los instructores, capacitadores que en materia de derechos humanos prepararon a estos miles que ya están uniformados y que ya están en acción. Nomás quiero saber quiénes fueron, porque eso nos daría la idea, Carlos, de qué tamaño está el lío y de qué tamaño está enredada esta madeja y la preocupación ciudadana. Todos los días queremos ya una respuesta rápida. A ver, hablando de interrogantes y de preguntas, para concluir, pregunta puntual, respuesta rápida. ¿Estamos más seguros desde que llegó la cuarta transformación? ¿Te sientes segura? No. No. Pepe Monroy. No, de ninguna manera. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Michelle, Yo me siento exactamente igual. igual como, más. Igual de insegura Igual, o sea, que en los sexenios anteriores. estamos hablando otra vez de un estado fallido, entonces, por el momento. Por lo menos sin estrategia clara, ¿no? Pepe, ¿estado Sí. fallido? Yo digo que sí. José Pablo. Muy duro decir estado fallido, esperemos que no, esperemos que solo sea una mala política que van a enderezar ahora. Hasta ahorita no han corregido nada. Ixchel. Yo también creo y espero que por el bien del país no seamos un estado fallido y que la Guardia Nacional me equivoque y sea lo mejor que le ha pasado a este país. Pues al tiempo de agradecer, Miroslava, que estés con nosotros. Gracias. Pepe, gracias José Pablo, gracias Ixchel. Gracias. Voy a cerrar con dos cosas muy contundentes, mi punto de vista y mi responsabilidad. Ante la confusión que hay en estos momentos en materia de seguridad nacional, están ocurriendo dos consecuencias. Uno, el incremento de muertos y dos, las carcajadas de los delincuentes. Esto es A Fondo. Muchas gracias.